En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos entonces hablando del tema de lo que significa ser discípulo, que es lo mismo ser cristiano. Lo que sucede es que al principio de la predicación del Evangelio, a las personas que creían en Cristo y le seguían, se les llamaba discípulos, enfatizando así el hecho de que nos convertimos en alumnos, en seguidores de Jesús, y que conformaba la gente en aquel entonces su vida de acuerdo a las normas, a las enseñanzas, a los principios establecidos por el Señor Jesús y de acuerdo a las normas y leyes establecidas en las Sagradas Escrituras. Se enfatizaba el aprendizaje y la sumisión que el discípulo debería de tener ante su maestro. Pero llegó el momento en que se hablaba de Cristo y el Evangelio se predicaba y Cristo era más y más conocido en las naciones donde se predicaba el Evangelio, que a los discípulos se les llamó también cristianos. Así que los mismos principios establecidos al principio cuando se les llamaba discípulos son los mismos principios establecidos ahora que nos llamamos cristianos. También se nos llama santos, se nos llama los escogidos, los elegidos de Dios. Así que vamos a seguir hablando un poco más sobre este asunto de ser discípulo, que es lo mismo ser cristiano. En el mensaje, en la gran comisión, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura o prediquen el evangelio en todas las naciones. Hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenle a estos discípulos todas las enseñanzas que yo les he dado y les he mandado que hagan. Y bautícenlos. Y hasta el Señor nos dio la fórmula para poder bautizar. Él dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enfatizando así esa doctrina que para muchos es incomprensible, que es la doctrina de la Trinidad. Y luego el Señor dice que no nos dejará solos, que siempre estará con nosotros. Aquí dice el Señor en la Gran Comisión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta presencia de Jesucristo con nosotros es a través de la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que Cristo se fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios y Dios le dijo a nuestro Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero ¿qué hizo el Señor? Le rogó al Padre. Y entonces el Padre y Jesucristo nuestro Señor nos envió otro consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces la presencia del Padre y la presencia del Hijo o de Cristo se hace efectiva, real y experimental en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios viniendo a nosotros, a cada creyente, a cada discípulo. Entonces,
nos ordenó que hiciéramos discípulos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que transmitir las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, como también a los del Antiguo Testamento, para que escribieran las palabras de Dios. Entonces, nosotros ahora estamos transmitiendo estos conocimientos, estamos discipulando cada persona que escucha, ya sea por la radio, por la televisión o por cualquier otro medio electrónico moderno. Toda persona que escucha a alguien enseñar respecto al Evangelio se constituye en discípulo, porque es el Espíritu Santo el que está hablando a través de todos los maestros, predicadores, exhortadores, enseñadores. En realidad no soy yo no tengo la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y el poder para transmitir estas verdades. Es el Espíritu Santo que ha venido a nosotros los cristianos, y cuando nosotros hablamos se cumple aquello que dice en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ayer hablamos del compromiso, del hecho de que tenemos que ser fieles al Señor, si es posible, hasta la muerte. Es decir, si la ocasión se da de que seamos perseguidos, torturados y al final muertos, entonces debemos de estar dispuestos a ello, porque hemos hecho un compromiso con el Señor, y un compromiso total y extremo. Entonces, este mensaje del Evangelio ha sido predicado en medio de grandes dificultades, en todas partes. Las dificultades son variadas. Por ejemplo, los misioneros que vinieron acá dejaron sus familias, la comodidad de su hogar, la comodidad de su país, porque vinieron de países más avanzados que el nuestro. Vinieron aquí y no habían ni siquiera transporte, tuvieron que caminar o subir en bestias para poder comunicar el Evangelio en diferentes lugares de Honduras. Se sometieron a las dificultades, el nivel de vida que encontraron ellos aquí era muy precario, muy bajo, y ellos se adaptaron y se sometieron. Así que el ser discípulo implica siempre encontrarnos con grandes dificultades. En otros lugares Dios mandó misioneros donde los misioneros fueron perseguidos, echados a la cárcel, torturados y al final muertos. Eso ha sido así cuando uno estudia la historia del desarrollo del Evangelio en todo el mundo. Por eso es que el Señor nos ordena a nosotros, a todo cristiano, a todo niño, adolescente, joven, adulto y anciano. El Señor dice que debemos de comprometernos totalmente con Él. Entonces, como el mensaje del Evangelio ha tenido oposición, la oposición consiste o la recibimos por algunas cosas que suceden. En primer lugar, cuando Adán y Eva pecaron, la raza humana que brotó de Adán era la cabeza federal. Nosotros, la raza humana, estábamos en los genes. La Biblia dice en los lomos, pero para usar el lenguaje científico moderno, estábamos en los genes de Adán.
Y entonces Adán, porque fue conquistado, vencido, seducido o porque pecó voluntariamente contra Dios, quedó bajo la esclavitud de Satanás. Y la Biblia declara que el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás, está bajo la potestad del diablo. Entonces, como nosotros ahora hemos sido libertados del poder del diablo y libertados del pecado y libertados de todo tipo de esclavitud que hay en este mundo, habiendo sido hechos libres y redimidos por Cristo, nos hemos constituido en embajadores de Cristo. Ahora vamos y predicamos el Evangelio. Anunciamos al mundo que ya no es necesario que esté sometido a la esclavitud del pecado, a la esclavitud del mundo o a la esclavitud de Satanás. Y cuando anunciamos este mensaje de liberación, entonces tenemos que tener oposición. La oposición principal es la del diablo y sus demonios, que se opone a la iglesia para que la iglesia no cumpla la gran comisión. Así que nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni contra sangre, sino que contra principados, potestades, contra gobernadores de este mundo, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Además de eso, este mundo es un mundo que ha sido organizado, desarrollado, con valores y también con antivalores. Y prevalecen muchas veces los antivalores, los antivalores de la competencia, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, la fuerza bruta, el placer pecaminoso. Todas estas cosas existen en el mundo, son propias del mundo. Y como la predicación del Evangelio y la vivencia del Evangelio es es totalmente contrario a la vivencia, a la forma de vida que hay en el mundo, entonces el mundo nos odia. Cristo dice, ustedes van a ser aborrecidos de las gentes. El mundo los va a odiar y los va a rechazar porque ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo. Yo tampoco, dijo Cristo, soy del mundo. Yo os escogí del mundo. Y Cristo ora al Padre diciendo, santifícalos, manténlos firmes, apartados, santos, puros, que conserven su identidad como hijos de Dios y como discípulos de Cristo a través de tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces eso es el discipulado, ser santificado por la palabra, por la verdad. Y si nosotros recibimos la verdad, seremos verdaderamente libres. Por eso es que siempre tenemos oposición. Por eso hay ciertos vecinos, ciertas personas, incluso ciertos familiares que nos aborrecen, nos odian, no nos toleran, porque nosotros no somos del sistema, no somos del mundo, somos de Cristo. Y porque nosotros proclamamos y vivimos principios, moral ética alta, vivimos de acuerdo a la sabiduría divina, la gente que vive de acuerdo a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, nos rechaza, no nos tolera. Y vendrá, hermanos, tiempo. A medida que avance el tiempo y la historia, vendrá tiempos en que la gente aborrecerá total y absolutamente a los cristianos. Es por esa razón que Cristo desde el principio, cuando llama a una persona a que lo sigamos, Él nos dice, ¿están dispuestos a morir?
están dispuestos a ser fieles aún en las condiciones más adversas, más dolorosas. En medio de los grandes peligros, ¿están dispuestos a seguirme? Y entonces la respuesta nuestra, si comprendemos lo que significa el Evangelio y lo que hizo Cristo a favor de nosotros, nosotros deberíamos decir, sí, Señor, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a beber la copa de dolor y de sufrimiento que tú bebiste. Estamos dispuestos a ser bautizados con el bautismo del sufrimiento y de muerte con que tú fuiste bautizado. Eso es importante saberlo. Es importante. Gracias a Dios que vivimos en un país que todavía abiertamente los cristianos no somos perseguidos. Pero vamos a tener oposición y en verdad la tenemos. Vamos a tenerla. Por eso cuando dijo, vayan por todo el mundo, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a fortalecer, yo les voy a dar valentía, yo los voy a esforzar. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. La valentía es sumamente importante. El creyente no debe de ser cobarde. Hay mucha cobardía. A veces yo observo que la gente principal, algunos cristianos que asisten a los templos, viven una vida temerosa, de miedo, de angustia. Su hablar, su manera de comportarse y su manera de conversar revela ciertamente el miedo. Eso implica falta de fe, falta de confianza en Dios. Dios le dijo a Josué en medio de la oposición que iba a tener porque iba a conquistar la tierra. Te mando una orden, un imperativo divino, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Y la razón por la cual debemos de ser valientes, no temer y no desmayar es esta: yo estaré contigo a donde quiera que tú fueres. El Señor está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Esforcémonos, sigamos adelante, comportémonos varonilmente, seamos valientes. Que Dios les bendiga a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.